Hola, Elia, buenas tardes. Es viernes, toca hablar de derecho y vamos a hablar del agravante de disfraz, ahora que estamos cerca en las vísperas de los carnavales. Bueno, el agravante de disfraz viene contemplado en el artículo 22.2 del Código Penal y admite dos vertientes distintas, ¿vale? Hay jurisprudencia que lo ha venido desarrollando de dos maneras distintas. Una, aquel que utiliza un disfraz, ya sea media, casco, gorro, máscara, disfraz completo, con el objetivo de conseguir, por ejemplo, atracar un banco o atracar una tienda. El objetivo de disfrazarse es evitar el reconocimiento de esa persona y dificultar su identificación y su posterior apresamiento. Por otra parte, existe otra vertiente que lo que plantea es la utilización del disfraz para crear en la víctima una vulnerabilidad añadida. Es decir, por ejemplo, aquel pederasta que se disfraza de personaje de Disney para acceder a un niño, o aquella persona que se disfraza de policía o de guardia civil o de algún agente de la autoridad para crear en la víctima una sensación de tranquilidad y de vulnerabilidad. En ambos casos estaríamos hablando del agravante de disfraz, pero es importante que el disfraz se produzca en el momento de la comisión del delito. Como su nombre indica, lo que aumenta es en grado la pena contemplada para el delito al que va aparejada. Por ejemplo, en el caso de homicidio sería homicidio con agravante de disfraz, en el caso de robo con agravante de disfraz, o en el caso de violación con el agravante de disfraz. Es decir, aumenta la pena del delito sobre el que se aplica. Hay veces que aunque haya acumulación de delitos no se va a aplicar a los dos. Por ejemplo, yo robo en una tienda con una pistola y además se me está juzgando por una tenencia de armas. En el caso del robo estaríamos aplicando el agravante de disfraz, pero en el caso de tenencia de armas no, porque no tiene ninguna significación importante a la hora de la consecución del hecho. Yo voy a tener armas o no, vaya disfrazada o no. Por eso es muy importante ambas vertientes y se tiene que producir en el momento de comisión del delito. No sirve el disfraz, es decir, colocarme un pasamontañas, una gorra, una máscara o un casco una vez, por ejemplo, he robado. Si yo me lo coloco después para no ser visto, para que no se me reconozca, para confundirme entre la gente, no estaríamos hablando del agravante de disfraz. Hay películas y hechos siempre muy característicos de esta agravación del delito. Por ejemplo, Muerte en Venecia, se utiliza el disfraz para conseguir llegar a la persona, matarla y entonces confundirse con el resto de personajes que están participando en el carnaval. En Río de Janeiro, con motivo de los carnavales, siempre hay un aumento de la actividad delictiva, porque hace fácil la confusión entre las personas si vas disfrazado. Ojo, distinto es muy importante. No siempre que vas disfrazado se tiene que aplicar el agravante del disfraz. Tiene que haber ese hecho personal y ese hecho subjetivo, lo que llamamos dolo, de utilizar el disfraz para conseguir el hecho, el delito. Si yo ahora me disfrazo en carnavales y cometo un delito, no siempre porque vaya disfrazado se me va a aplicar el agravante de disfraz. Es lo que os he explicado antes con la tenencia ilícita de armas. El hecho de ir disfrazado tiene que ser necesario, tiene que ser importante para la consecución del delito. Bien por ocultación, bien para crear esa sensación en la víctima de vulnerabilidad. Estamos hablando de sensaciones positivas, pero también las hay negativas. Si yo aparezco vestido de Chucky o de muñeco diabólico o de lo que sea, creo en la persona, puedo crearle una sensación de mayor vulnerabilidad porque tiene más miedo que si fuera vestida normal. Bueno, pues dicho esto, nos escuchamos el próximo viernes y cuidado de los carnavales.